que hay en las células gustativas. Bueno, entonces, una persona puede percibir, eso ya dijimos, uno puede decir, pero no solamente estas cinco sensaciones yo siento. Dice, no, estas son las sensaciones gustativas primarias. Una persona puede percibir cientos de gustos diferentes, entonces ya nos damos cuenta que hay mucho más que estas sensaciones, estas 5 que acabamos de decir, pero vuelvo a decir, estas son las sensaciones gustativas primarias, es lo mismo como los colores. Hay colores primarios. Ahora, esos colores primarios se pueden combinar y salen una infinidad de colores otra vez. Y bueno, así pasa también con los gustos que uno puede sentir. Se pueden sentir cientos de gustos, más de 100, nos dice, cientos de gustos diferentes, a pesar de que haya solamente 5 categorías generales de percepción del gusto. ¿Y por qué? Dice, porque se cree que estos se combinan. Estas sensaciones gustativas elementales se combinan. Entonces así sale todos esos cientos de gustos diferentes. ¿Comprendieron el concepto? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver, ya que estamos hablando de las sensaciones gustativas primarias que acabamos de decir, son 5 las sensaciones gustativas. Pero vimos, repito otra vez, no confundir sensaciones gustativas con esos 13 receptores que ya hay identificados, ¿verdad? Para las distintas sustancias. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Una lengua. Y nos dice cómo están distribuidas esas sensaciones gustativas primarias. Nos dice el sabor agrio, esto que ven en verde, agrio o ácido también. El sabor agrio está causado por los ácidos, por eso que ven esto que dice ácido agrio. No confundan agrio ácido con amargo. Esto está bien diferenciado, entonces ya les digo nuevamente. Es agrio porque está causado por los ácidos. ¿Y qué ácido? Por la concentración del ion hidrógeno de lo que de lo que consumimos. Bueno, la intensidad de la sensación que se siente, en este caso, la intensidad de lo agrio, de lo ácido que sintamos, y nos dice, hay una fórmula. Y lo que nosotros se nos tiene que quedar es, cuanto más ácido sea el alimento, en concreto, que estamos consumiendo, la sensación que vamos a percibir va a ser más ácida. Eso es en concreto. Pone acá, nos muestra la ubicación de ácido agrio. El sabor salado es esto que vemos por debajo, esto que está en azul. Porque, ¿qué es lo que estimula? ¿Verdad? ¿Qué receptores se estimulan para que se perciba el sabor salado? Y acá nos dice las sales ionizadas, que acabamos de ver entre los receptores de sustancias, ¿verdad? Entonces, cuando esos receptores de sales ionizadas son estimuladas, entonces, sobre todo que el ion sodio, ahí entonces se percibe el sabor salado y acá están los receptores que captan ese sabor salado. Nos dice, hay distintos tipos de sales, eso sabemos. La cualidad de este rasgo va a, o sea, qué tan salado o qué menos salado puede ser, va a variar de una sal a otra. Bueno, los cationes de las sales, sobre todo los que son de sodio, son los principales responsables del gusto salado. Entonces, todas las sales que tienen cationes, que son positivas, todas estimulan entonces los receptores para el sabor salado. Pero los principales responsables son entonces los cationes de sodio, porque hay veces que uno puede estar consumiendo alguna sal que sea de potasio o de otra sustancia. También se estimulan esto, pero vuelvo a repetir, los principales son los cationes de sodio. Y nos dice, los aniones también contribuyen a sentir el gusto salado, pero como acá dice, en menor medida. Entonces, se nos tiene que quedar que tanto los cationes como los aniones, entonces, despiertan el sabor salado.
principalmente los cationes y entre esos principalmente el catión sodio. Los aniones en menor medida. El sabor dulce es otro sabor, otra sensación gustativa primaria. Bueno, nos dice en primer lugar, vamos a mirar el sabor dulce, está acá en la punta de la lengua. Esto que están viendo en color fucsia. Y nos dice, el sabor dulce no está ocasionado por una sola clase de sustancia química. ¿Cuáles son los tipos de productos que pueden ocasionar que percibamos sabor dulce? Y acá nos dice, los azúcares, eso como que cae de maduro, pero también los glicoles, los alcoholes, nos da la lista, aldehídos, cuerpos cetónicos, amidas, ésteres, y acá tienen ciertos aminoácidos, tienen toda la lista, entonces, de todas las sustancias químicas que pueden hacer que percibamos el sabor dulce. Y nos dice en concreto en esta lista que nos demos cuenta que la mayoría de las sustancias que generan sabor dulce son compuestos orgánicos. Ahora vamos al sabor amargo que tenemos bien en la base de la lengua, en sentido totalmente contrario a lo dulce. ¿Están viendo? Bueno, yo les digo, esa imagen no es de Guyton, pero les puse para que les vayan ubicando. Y nos hace también la misma aclaración que nos hizo con el sabor dulce. No está ocasionado esa percepción que tenemos del sabor amargo por un único tipo de agente químico. Y nos dice, también las sustancias que hacen que percibamos el sabor amargo son casi todas orgánicas, como lo son las que propician que sintamos el sabor dulce. Hay, entre toda esa cantidad de sustancias orgánicas, hay dos clases particulares, dice, de sustancias que pueden causar sensación de sabor amargo. Las sustancias de cadena larga que contienen nitrógeno y los alcaloides. Entre los alcaloides, ahí, por ejemplo, pueden estar, digamos, comprendidos, o sea, esos alcaloides, entre ellos están muchos fármacos. Ejemplo, nos dice, lo que se haga con quinina, que puede hacer que por eso nosotros sintamos que la quinina es amarga, la cafeína, la estricnina, la nicotina también, entonces a este nivel donde se está percibiendo su sabor. Y nos va diciendo lo otro que quisiera que vayan mirando, leyendo ustedes después para que yo pueda ir más adelante y poder terminar lo que hoy por lo menos les quiero mostrar para el examen. Entonces todo esto está en Guyton. Lo importante entonces es primero que identifiquen en qué parte de la lengua están ubicados esas sensaciones gustativas primarias y que ya sabemos, sin embargo, que a pesar de que hay 5 sensaciones gustativas primarias, los sabores, las sensaciones gustativas que realmente podemos sentir, dicen, son cientos. ¿Y de dónde salen esas cientos? Por la combinación de estas 5. Eso nomás. Es básicamente lo que nos dijo. Después está el otro sabor que se llama umami. Y ustedes ven esto que está en amarillo y está en el centro. Es el sabor umami. ¿Qué significa eso? Y ahí, como bien dice, es una palabra japonesa que quiere decir delicioso, sabor delicioso. Y evidentemente, cuando decimos delicioso, quiere decir una sensación gustativa agradable. No nos está calificando que sea dulce, que sea amarga, que sea agria o salada. Esa es la diferencia con las otras 4 sensaciones gustativas primarias. No nos da esa cualidad, sino el umami lo que nos dice ¿es agradable o no es agradable? En cambio, yo puedo salado y no digo agradable, no agradable, digo salado. Dulce digo lo mismo. En cambio, con umami digo agradable. Eso es lo que me va a estar diciendo. ¿Comprendieron?
Sí, profe. Y se sabe también que umami es el sabor, esto es lo que les voy a decir, dominante de los alimentos que contienen L-glutamato. Ejemplo nos dice, extractos cárnicos, queso curado, básicamente eso. Bueno, el resto pueden seguir para que sigan leyendo. Acá ya les muestro. Ahora tenemos que entender cómo esas sensaciones gustativas, ya vimos que están en la lengua, que a partir de ellas vamos a sentir esas 5 sensaciones gustativas primarias, pero por la combinación podemos sentir cientos. Ahora tenemos que conocer, y ya sabemos también que eso es gracias a que hay yemas gustativas, es decir, ese es un elemento anatómico que existe en la lengua. Y cómo la sensación que se produce en esa yema gustativa llega al sistema nervioso central. Tenemos que ver entonces toda esa conexión se produce y es porque hay toda una estructura que permite que eso ocurra. Entonces vamos a conocer esta imagen que nos dice, nos va a hablar de la yema gustativa y la función de esas yemas gustativas que de alguna manera ya estamos empezando a comprender. A la yema gustativa también se le llama botón gustativo. Nos dice sus dimensiones. La yema gustativa está compuesta aproximadamente por unas 50 células, estas epiteliales modificadas, porque el resto también son células epiteliales, pero estas, las que pertenecen a la yema gustativa, están modificadas para una función especial que el resto. Y son aproximadamente el número de 50. Y acá nos muestra células gustativas. Están mirando, nos muestra cuáles son las células gustativas dentro de esto que vemos acá. ¿Notan? Bueno, estas células gustativas, células epiteliales modificadas, algunas de las cuales son de soporte, se le llaman células de sostén, y no, más bien serían estas, les voy a mostrar en otras, y otras son células gustativas, es decir, la yema gustativa está compuesta por células de sostén y células gustativas. En este caso de la imagen de Guyton, solo nos está mostrando las células gustativas. Entonces yo le voy a mostrar otra imagen de una yema o un botón gustativo que quiero que miren acá. Entonces estamos viendo, nuevamente dice, un botón gustativo, que es esto, o una yema gustativa, tiene aproximadamente 50 células epiteliales modificadas. Algunas dentro de este botón o yema actúan como células de sostén y vemos acá, esta es una célula de soporte o de sostén, estas que son así de color lila. Pero también hay otras que son células gustativas. ¿Cuáles serían las células gustativas? Estas que están en amarillo. ¿Notan? Entonces, esta imagen sí nos discrimina los tipos de células que hay dentro de la yema gustativa. ¿Me están siguiendo? Bueno, ¿qué más nos dice? Estas células gustativas que están dentro de la yema o botón gustativo se reponen continuamente. ¿Y cómo? Por división mitótica, dice, a partir de células también epiteliales vecinas, que son estas células basales que ustedes ven en verde. De manera que algunas células gustativas son jóvenes, porque se van recambiando constantemente a partir de estas células. Y otras son maduras. Entonces, entre las células gustativas que son amarillas pueden haber células jóvenes y células maduras. Se hallan hacia el centro de la célula, de la yema, y este es el centro, esta es la periferia. Entonces se hallan más, estas células gustativas se hallan más hacia el centro de la célula.
Y como nos dijo, se degradan, se disuelven y se van cambiando hay reposición continua por, ya nos dijo, división mitótica. Esta es otra manera, nuevamente, porque quería que noten bien. Entonces, este es el botón o yema gustativa nuevamente. Sabemos que hay células de sostén, ¿verdad? Que son estas. Y hacia el centro nos dijo que están más las células gustativas que están en recambio constantemente. Por eso podemos encontrar células gustativas maduras, células gustativas jóvenes. Y es por división mitótica a partir de estas células que se encuentran a este nivel. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, nuevamente estamos conociendo las estructuras que nos permite sentir el sabor, ¿verdad? Y que ese sabor que percibe la lengua, que parte de la lengua lo percibe y luego transmite hacia el sistema nervioso. Bueno, sigamos. La vida de cada célula gustativa, ya sabemos cuáles son las células gustativas, es de aproximadamente, volvemos a mirar, 10 días, dicen los mamíferos inferiores, si bien no se conoce ese dato en el ser humano, porque recién dijimos, están en recambio constante, nos decían. Entonces la pregunta es, ¿y cada cuánto se recambian? Y no se conoce este dato en el ser humano. Pero se sabe que en los mamíferos inferiores, aproximadamente cada 10 días, entonces esas células gustativas van cambiando. Luego nos dice los extremos externos de esa célula gustativa. Entonces le vamos a seguir una célula gustativa, esta que es amarilla. Este es su extremo externo. Esto es entonces la lengua dentro de la boca. Y este es el extremo interno de la lengua. Nos dice, los extremos externos de las células gustativas están dispuestas en torno a un minúsculo poro, acá nos dice, y se llama poro gustativo. Si nosotros miramos la imagen superior que corresponde a Guyton, vemos lo mismo. Los extremos externos de las células gustativas están dispuestos en torno a un poro que es minúsculo y se llama poro gustativo. Desde este punto sobresalen, realmente el poro es como un espacio, un agujero, y allí sobresalen varias microvellosidades. Esto que vemos acá como palitos que sobresalen, estas son las microvellosidades o cilios gustativos. Eso mismo que vimos en el aparato vestibular, que las células vestibulares tenían cilios, microvellosidades. Lo que vimos también cuando vimos la cóclea, para entender cómo se produce la audición, que también las células de la audición que estuvimos viendo en el aparato de Corti, células externas y células internas, también tenían cilios. ¿Recuerdan cómo se captaba? Y vemos acá lo mismo pasa, o sea, la estructura es similar. Para cortar el tema, la estructura es similar. Van cambiando los nombres, un poco la disposición, pero nos vemos que la ingeniería con que está estructurado es similar. Bueno, entonces también tienen microvellosidades o cilios gustativos que se dirigen hacia la cavidad oral. Y es lo que dijimos, esta es acá, esto es la boca y esto es lo que sería la lengua. Entonces los cilios se dirigen hacia la cavidad de la boca, la cavidad oral, pero entrando por el poro gustativo. Y acá vemos lo mismo, las microvellosidades o cilios gustativos, entonces sobresalen en el poro gustativo. Están viendo en la imagen de abajo. Y estas son las realmente, si bien esto se llama células gustativas, estos son los cilios gustativos, y estos realmente proporcionan la superficie receptora para el gusto. Esto es lo que está, se relaciona en primera instancia entonces con las sustancias con las cuales después va a percibir el gusto según qué microvellosidad, qué yema gustativa impresionó. ¿Comprendido? Así como vimos en el vestíbulo y vimos en la cóclea, que el movimiento de los cilios es lo que captaba, por ejemplo, en el aparato vestibular, la posición de la cabeza, si rota, si está horizontal, si está vertical. En la cóclea era
al moverse el líquido coclear, ¿se acuerdan? La endolinfa. Entonces, si está a un lado, que escuche, y si está al otro lado, cambia se hiperpolariza, entonces cambian los sonidos. Y acá, la misma cosa. Estos cilios son la superficie donde se recibe el gusto, pero no va a quedar ahí. Vamos a entender que eso se va a transmitir. Bueno, entonces, luego nos dice, entretejido alrededor de los cuerpos de las células gustativas. Y bueno, ya sabemos que las células tienen un cuerpo, ¿verdad? Y tienen una base y un extremo donde están los cilios. Y nos dice, entre los cuerpos, a este nivel, este es el cuerpo de las células gustativas, a este nivel hay una red ramificada de fibras nerviosas. Esto que estamos viendo en rojo son todas fibras nerviosas. Y son fibras nerviosas gustativas. ¿Y qué es lo que hacen estas fibras nerviosas gustativas? Que evidentemente hacen su sinapsis con estas células gustativas. Reciben el estímulo de las células receptoras del gusto. O sea, estas células gustativas le van a transmitir a través de la sinapsis a estas fibras nerviosas gustativas el gusto que han percibido. Acá en lo de Guyton vemos, en la figura de Guyton vemos exactamente lo mismo. Esto que vemos en amarillo es como esa malla que está entre las células gustativas y ya entendimos luego estas fibras nerviosas otra vez van a ir teniendo un trayecto. Así como vimos en la cóclea cuando se forma el nervio auditivo, así como cuando vimos en aparato vestibular, el nervio vestibular. Se van uniendo esas fibras hasta que van a formar un tronco nervioso. ¿Me están siguiendo hasta allí? Bueno, ¿cómo se llama esto que vemos aquí? Este conjunto, ¿cómo se le llama? Botón, muy bien. ¿Cómo también se le llama? Muy bien, exacto. Entonces estamos hablando de la estructura del botón o yema gustativa y qué hacen. Ya vimos las partes. Ok. Sigamos. Debajo de la membrana celular se forman muchas vesículas cerca de las fibras. Nuevamente. Lo mismo, por eso les repito, cuando uno aprendió en aparato vestibular o no, otro, sus componentes y cómo funcionan, nos damos cuenta que es la ingeniería. Puede cambiar un poco la forma, puede cambiar, qué sé yo, cuánto vive, su ubicación, pero la ingeniería es la misma. Bueno, entonces vemos acá también en esta imagen una célula gustativa, si ustedes se dan cuenta. Esta es la célula de soporte, acuérdense. La microvellosidad, que ustedes ya saben que la microvellosidad está en el poro. Y nos dice entonces, debajo de la membrana celular, y como es una célula, tiene una membrana celular. Acá vemos, todo esto es membrana celular. Se forman muchas vesículas, y acá vemos las vesículas prácticamente en las bases ya de estas células gustativas. Vemos entonces las vesículas. Y estas vesículas contienen sustancias neurotransmisoras que nosotros ya aprendimos también cuando hablamos de la fibra nerviosa de la neurona, ¿verdad? Sus componentes. Y bueno, y es así mismo, porque esto es una, pero en este caso es una célula gustativa. Ya sabemos que la célula gustativa es receptora del sabor. Bueno, en esta célula gustativa entonces hay vesículas, las vesículas en su interior que tienen neurotransmisores. Y estos neurotransmisores, estas vesículas van a llegar a donde hay sinapsis. ¿Qué es lo que hace sinapsis? La célula gustativa, ¿verdad? Con la fibra nerviosa, que es lo que estamos hablando acá. Esto es lo que nos está hablando. Y entonces esta sustancia neurotransmisora es liberada, ¿verdad? A través de la membrana de la célula gustativa. ¿Y a dónde va? Se dirige hacia la terminación de estas fibras nerviosas gustativas para estimularles. Entonces, esto que era
un estímulo gustativo a este nivel, acá ya se va a convertir en un estímulo nervioso. ¿Comprendido? Y la información va a seguir viajando. Es lo que nos muestra. Va a seguir viajando por esta fibra nerviosa. Acá ustedes están viendo perfectamente, esto es histología, cómo se nota un poro gustativo. Y todas estas son células epiteliales. Perdón, no poro, la yema o botón gustativo que nos decía que está formada por células epiteliales modificadas, porque todo esto es epitelio, ¿verdad? Que eran 50 aproximadamente, y entre esas esto es lo que nos está mostrando. ¿Comprendido? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Están comprendiendo? Bueno. De yemas. Hay distintos tipos. Miren, distintas formas que tienen. Bueno, y nos dice dónde están localizadas las yemas gustativas, lo que acabamos de ver, o botones gustativos. Si bien entendimos la estructura, ¿verdad?, de las yemas, acá nos va a decir otra vez que hay de distintas formas y dónde se localizan. Este es un lengua, les vuelvo a decir, y acá nos muestra las distintas, cómo se ven en el microscopio electrónico, y vemos que tienen distintas formas. Y a partir de eso, de las formas que tienen esas yemas gustativas, tienen su nombre. Bueno, nos dice que las yemas gustativas se encuentran en los 3 tipos siguientes de papilas linguales. Están las papilas filiformes, para que vean más o menos en esta localización, y filiformes porque tiene esta forma. Bueno, después están, entonces les sigo directamente como nos dice acá, una gran cantidad están primero en las paredes de las depresiones que rodean a las papilas caliciformes. Y estas son las papilas caliciformes, como si fuesen unos cálices. Acá están viendo. Que rodean, que forman en esta posición de la lengua se encuentran este tipo de papilas, las caliciformes, y forman, parece como una especie de V. Este sería una especie de V. En la superficie, es bien superficial, pero está en la parte posterior de la lengua. ¿Notan? Bueno, después están las papilas fungiformes. Estas son las papilas fungiformes, parecen como honguitos, forma de hongos. ¿Dónde se encuentran, en qué parte de la lengua se encuentran más esas papilas fungiformes? En la cara anterior plana de la lengua. Aproximadamente por aquí se encuentran ese tipo de papilas. Después también hay otras que se llaman papilas foliadas o foliáceas, que acá les estoy mostrando más o menos en esta posición. Estas son, en estas localizaciones de la lengua se encuentran las papilas foliadas. Nos dice entonces a lo largo de las superficies laterales de la lengua. Entonces, nuevamente, hay distintos tipos de yemas y nos estamos dando cuenta que esos tipos, de acuerdo a la forma que tienen, le dan el nombre. Y se van y tienen su lugar, su localización en la lengua. Aparte de esas 3 que describió Guyton, de las caliciformes, de las fungiformes y de las foliáceas, existe también otras, dice, más en el paladar, también en los pilares amigdalinos. Estos son los pilares amigdalinos, y incluso en la epiglotis también hay. Y es más, hasta en la parte proximal del esófago. Imagínense, por acá ya más o menos está
empezando el esófago. Entonces, nos está mostrando que aparte de la lengua en sí, hay yemas gustativas y nos dice las otras localizaciones. Por otro lado, los adultos poseen aproximadamente entre 3.000 a 10.000 yemas gustativas. Todas las que estamos hablando. Y los niños tienen un poquito más, pero más o menos está entre 3.000 y 10.000 yemas gustativas. Ahora, ¿qué ya nos vas contando? Como esto es fisiología, y ya sabemos que esto es algo que está vivo, está formado por células, y nos decía que esas células gustativas que están dentro de esas yemas gustativas se están recambiando constantemente, lo que no se sabe exactamente cada cuánto. Pasados los 45 años, muchas de estas yemas degeneran. Y al degenerar, ¿qué es lo que pasa? La sensibilidad del gusto disminuye por eso en el anciano. O sea, si algún paciente de ustedes le dice, yo ya no capto bien el sabor de las comidas cuando era joven. Entonces, de primera podemos pensar que es parte del proceso fisiológico de envejecimiento en que nos dice se degeneran esas yemas gustativas. Claro que pueden haber patologías, pero fisiológicamente, pero esto no es una clase de patología, pero tenemos que saber que fisiológicamente eso es parte de lo que le puede suceder a una persona. Entonces, por eso es que en el anciano la sensibilidad del gusto disminuye. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, por otro lado, nos dice, acabamos de ver todas las yemas gustativas. ¿Qué es otra cosa que tenemos que saber? Que aunque todas son yemas gustativas, que todas captan esos sabores que estuvimos diciendo, los sabores primarios, sin embargo, nos dice, las yemas gustativas son específicas para un estímulo gustativo primario. Es decir, las yemas gustativas que perciben amargo no son las mismas que perciben dulce. Y así, no son las mismas que perciben umami. Las yemas gustativas son específicas para un estímulo gustativo primario. Y eso es lo que nos dice, yo ya les digo, y quiero que ustedes lean luego lo que les aclara más a ese punto. Yo me voy a ir ajustando a las ideas centrales, pero no dejen de leer estos títulos en el libro, ¿ok? Bueno, ok. ¿Y cómo se explica entonces, nos dice eso, de que esas yemas gustativas son específicas para los sabores primarios? Es decir, vuelvo a repetir, la yema gustativa que capta, que percibe amargo, no es la misma, la otra también es yema gustativa, pero esa está preparada para percibir umami, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo eso ocurre? Y otra vez tenemos que entender la estructura de las células gustativas. Bueno, esto que nosotros estamos viendo nuevamente es una célula gustativa. Y dijimos que tienen microvellosidades. Acá nos va a explicar en una célula, no es que una célula gustativa tiene cada microvellosidad es para algo diferente, no. Sino que nos va a explicar nomás cómo en los cilios que están en la célula gustativa hay receptores. Bueno, entonces nos dice, la membrana de la célula gustativa, como ya aprendimos las otras membranas, hay receptores, ¿verdad? Y tenemos que saber también, las células gustativas, como cualquier otra célula, cuando están en reposo, la carga adentro, ¿cómo es? ¿Negativa o positiva? Negativa, y por fuera en el líquido extracelular es positivo, ya sabemos. Cuando se estimula, ¿verdad? Ya sabemos que se tienen que abrir canales, los canales hacen que la carga positiva, que generalmente es sodio, que está en el líquido extracelular,
ingrese dentro del líquido intracelular en la célula, entonces ahí cambia el potencial, ¿verdad? Volviéndole positivo adentro y negativo afuera. Y ahí se produce todo un potencial de acción, que es lo que va a hacer que lo que tenga que ocurrir, o sea, que si tiene que ser segregar algo, si tiene que ser estimular algo, ocurra. Porque dejó de estar en reposo, se despolariza, quiere decir, ustedes ya saben, se despolariza quiere decir que cambió su potencial de reposo, que es negativo por dentro y positivo por fuera, se despolariza. Bueno, entonces eso mismo también nos explica cómo lo que funciona. Y eso también vimos en las células del vestíbulo, que también vimos en las células cocleares. Como cuando se movía, eso hacía, cuando se movía hacia un lado el cilio o cuando se movía al otro lado el cilio, que se abrían los receptores, ingresaban, nos decía, el potasio, ingresaba el sodio y lo que pasaba. Y ocurría otra vez un cambio, un potencial de acción. Bueno, en este caso, el asunto es que entonces nos dice la membrana gustativa, la membrana de la célula, esta es una célula gustativa que ya vemos que está en sinapsis con la fibra gustativa, que ya sabemos que es fibra nerviosa esta. Bueno, la membrana de la célula gustativa tiene células receptoras sensitivas. Y acá vemos, en este caso, lo celeste hace de receptor para mostrarnos los distintos tipos de receptores. Y acá nos muestra los cinco sabores primarios. Amargo, dulce, umami, ácido. ¿Cómo también se le llamaba el ácido? Agrio y salado. Entonces, nos está mostrando que todas estas sustancias que hacen que se perciban estos 5 tipos de sabores primarios tienen que estimular a los receptores. ¿Y dónde están los receptores? Sobre los cilios gustativos, no es que están en cualquier parte. Nos decía luego que donde se recepciona el sabor era a nivel de los cilios. Y después eso ingresa a la célula gustativa para después llegar hasta la fibra nerviosa. Bueno, entonces nos dice, la aplicación de una sustancia con sabor. Vamos a mirar, por ejemplo, el camino que sigue el amargo. ¿Me están siguiendo? Bueno, entonces viene el sabor amargo y tiene que encontrarle a su receptor, porque fíjense, en este caso nos muestra que el sabor amargo, para que entendamos, tiene como un rombo. Entonces solamente puede calzar con este tipo de receptor. Sin embargo, el dulce tiene como una media luna. Esta media luna no va a calzar en el receptor de amargo. Entonces, cada sabor, fíjense, tiene un receptor diferente. Y bueno, entonces, dice, se aplica la sustancia que tiene el sabor. Por ejemplo, amargo. ¿Dónde? Sobre el receptor, su receptor específico que está en el cilio gustativo. ¿Y ahí qué pasa? Provoca una pérdida parcial del potencial negativo. Es decir, la célula se despolariza. Entonces ahí entendemos que por unirse a su receptor, la célula en reposo, que era positivo por dentro y negativo por dentro y positivo por fuera, se despolariza. Se va a volver, entonces, se va a volver positivo. Entonces se despolariza, ¿qué quiere decir? Entonces, ese hecho de que se despolarice, que su potencial sea más positivo, eso quiere decir que va a ser menos negativo, ¿verdad? Va a hacer que se convierta en un potencial eléctrico y a eso se le llama potencial receptor para el gusto. Ese hecho de que cambie al unirse entonces el sabor con su receptor y que haga que dentro de la célula gustativa cambie el potencial, que se despolarice, eso se le llama potencial de receptor para el gusto. Este sabor dulce, si intenta ponerse en el receptor del amargo, no va a producir ningún potencial de receptor para el gusto. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, cada sabor tiene su receptor específico.
Y ese es el que es capaz de producir la despolarización dentro de la célula gustativa. Y cuando es capaz de producir que se despolarice la célula gustativa, a eso se le llama potencial de receptor para el gusto. Cada gusto tiene su potencial de receptor. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, básicamente, bueno, ¿y ahora qué pasa? La mayoría de las sustancias estimulantes que dijimos son los 5 sabores, son los 5 sabores primarios, pero que pueden salir cientos por la unión de eso. Entonces, básicamente lo que pasa es reaccionan con los receptores que están en las vellosidades gustativas. Eso hace que haya un potencial de receptor, es decir, que se despolarice la célula. Y eso va a hacer que se abran canales iónicos, va a permitir que entre iones sodio o iones hidrógeno, si es ácido, por ejemplo, que los dos tienen carga positiva, son cationes, ¿verdad? Y se va a despolarizar la célula. Luego, el compuesto con sabor resulta arrastrado gradualmente fuera de la vellosidad gustativa por la saliva. ¿Qué es lo que pasa con lo que quedó acá? Dice. Ese sabor y va a ser arrastrado por la salida, porque si no va a estar estimulando constantemente, va a llegar un momento que eso desaparece cuando uno ya no sigue recibiendo. Entonces es arrastrado fuera de la vellosidad gustativa, ¿verdad?, de este lugar, por la saliva. El tipo de proteína receptora, ya sabemos, estos son los receptores, y también ya sabemos nosotros que los receptores son proteínas, eso aprendimos creo que en la primera o segunda clase de física. Entonces, el tipo de proteína receptora en cada vellosidad gustativa es el que va a determinar el gusto que se va a percibir, que ya lo aprendimos también. A ver, ¿qué más? Bueno, y lo que tenemos que saber entonces que vamos a mirar acá. En esta imagen, ahí ya tenemos que es la célula gustativa y hace sinapsis con la fibra nerviosa gustativa. Y ahora tenemos que entender, porque ya va a viajar el estímulo, todo ese cambio que hubo acá, que vimos como potencial eléctrico, cómo ingresa a la fibra nerviosa y a dónde va a ir ahora. Vamos acá. Entonces nos vamos a la transmisión de las señales gustativas al sistema nervioso central. Entonces quiero que miren esta imagen. Esta es la lengua. Y hasta el momento estuvimos describiendo todo lo que pasa en la lengua. Pero percibimos en la lengua, pero la información no queda solamente en la lengua, va a viajar al sistema nervioso central, va a ingresar. Y ahora tenemos que entender el camino que sigue, la vía, entonces en que se transmiten esas señales gustativas. Entonces nos dice, los impulsos gustativos, ya son impulsos gustativos, una vez que entraron a la fibra nerviosa, ya le llama impulso gustativo, ya no es sabor. Sabor era cuando estaba a nivel de las yemas gustativas, de las células gustativas. Una vez que entra la fibra, ya no es que el nervio capta como sabor, sino ya se convierte en un estímulo, ¿verdad? Un impulso que va a viajar. Y se le llama impulso gustativo. Y nos dice, los impulsos gustativos procedentes de los 2/3 anteriores de la lengua se dirigen primero hacia el nervio lingual y a continuación van por la cuerda del tímpano. Acá están viendo, fíjense esta imagen. ¿Y hacia dónde va esto? Hacia el nervio facial. El 7 es el nervio facial. Nos muestra cómo se dirige entonces hacia el nervio facial. Y finalmente,
¿A dónde llega ese nervio facial? Al tracto solitario. Esto se llama tracto solitario. Esto que vemos en color lila. ¿Y dónde está? Y esto sabemos que está en la tronco del encéfalo. Esto es bulbo y acá por acá esta es la protuberancia. Entonces el tronco del encéfalo. A ese nivel está llegando la información que se generó a este nivel. Nos está mostrando el camino. Ahora, las sensaciones gustativas de las papilas caliciformes, que ya nos dijo hacia dónde estaban las papilas caliciformes, esas que estaban como en B, hacia la base de la lengua, situadas, acá nos dice bien, en el dorso de la lengua y en otras regiones posteriores de la lengua, perdón, de la boca y de la garganta, se transmiten a través del nervio glosofaríngeo. Entonces no es que estas fibras nerviosas terminan en un solo nervio. Nos dicen las que están en los 2 tercios anteriores van a llegar finalmente al nervio facial. Y las que están hacia la parte posterior de la boca, que salen de las papilas caliciformes, se van entonces por el nervio glosofaríngeo. ¿Y a dónde también se van? Al tracto solitario. Los dos llegan al tracto solitario. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, doctora. Solamente que el nervio glosofaríngeo termina en el tracto solitario un poco por debajo de donde terminan, de los núcleos donde termina el nervio del facial. Y acá se nota bien eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Bueno, pero después, quiero que se fijen en la parte de abajo. Dice también, hay otras señales gustativas que se acuerdan que nos decía que había más, donde estaban otras incluso, que no solamente en la lengua nos decían una parte. Entonces nos dice, otras cuantas señales gustativas también se dirigen al tronco del encéfalo, pero ¿de dónde provienen? De la base de la lengua, que esa sería más o menos la base de la lengua, y otras porciones de la región faríngea, y esto ya resulta la región de la faringe. Pero ¿cómo llegan? A través del nervio vago. Acá está el 10º par. Entonces vemos que las señales, esos impulsos gustativos, vemos que realmente parten de distintas partes de la lengua y fuera de la lengua, que también hay papilas que bien miramos. Entonces no podemos decir solamente hay esas señales gustativas. La mayoría en la lengua, pero ya nos explicó bien que también hay otras partes. ¿Y cómo se transmiten esos impulsos gustativos que ya dijimos? Son impulsos nerviosos ya porque entraron en fibras nerviosas, pero son impulsos nerviosos gustativos. Y como todos van al tracto solitario, tanto del nervio facial, los del nervio glosofaríngeo 9º par, y los del nervio vago, ¿verdad? O 10º par. Toditos van al tracto solitario. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y qué pasa luego, dice, en el tracto solitario? Todas las fibras gustativas, estas tres todas son fibras gustativas, dice, todas otra vez allí hacen sinapsis. Y acá nos muestra otra vez otra sinapsis. Acá hay una sinapsis. Hacen sinapsis en los núcleos del tracto solitario, que están situados en la región posterior del tronco del encéfalo. Estoy mirando entonces el tronco del encéfalo por detrás, no es por delante. Estamos mirando desde atrás. Entonces, en este tracto solitario hay núcleos. Entonces, estas fibras que vienen a través de estos distintos nervios, ¿verdad? Hacen allí sinapsis y van a partir nuevamente. Y ahí ya salen neuronas de segundo orden. ¿Por qué? Estas son las de primer orden hasta que hacen su sinapsis acá. Las que a partir salen ya no son las mismas, sino como que es una posta, ya son de segundo orden. ¿Y a dónde se dirigen? Dice, hacia una pequeña zona. Y le vamos a seguir a todas estas fibras. Toditas estas entonces siguen más hacia arriba. Están todavía en el sistema nervioso central, pero van para arriba. ¿Hacia dónde le dice? Hacia una pequeña zona del núcleo ventral posteromedial del tálamo. Y ya sabemos que todo esto es el tálamo.
Y en una de las partes del tálamo, que se llama, esto que está en este color lila, núcleo ventral posteromedial del tálamo, estamos mirando por atrás también, ahí entonces van y quedan estas terminaciones que van del tracto solitario. ¿Ven hasta allí? Bueno. Luego, ¿qué nos dice? Y vemos nuevamente que no es que ahí terminó. Ay, sí, otra vez la ruta. Desde el tálamo, ¿qué zona específica del tálamo? El núcleo ventral posteromedial del tálamo. Otra vez hay una sinapsis. Y de aquí parten las fibras que salen de este núcleo ventral posteromedial del tálamo. Ya son fibras o neuronas de tercer orden. ¿Y a dónde van? Siguen su camino y dice, se dirigen hacia el polo inferior de la circunvolución postcentral en la corteza cerebral. O sea, llegan a cerebro. ¿Y a qué parte? A corteza. ¿Pero a qué parte de la corteza? Corteza cerebral parietal. Ahí llegan. En un lugar que se llama circunvolución postcentral. Dice, es en la región donde se produce su giro, y acá hace un giro, ¿vieron? Entra, hace un giro, hacia la profundidad de la cisura de Silvio. Y aquí van y terminan en esta parte. Y esta es la corteza gustativa, esta partecita de la corteza cerebral parietal. ¿Verdad? Entonces es la corteza motora, ¿dónde está? ¿En cuál de los lóbulos está? ¿Recuerdan? Frontal. Muy bien. En parietal, en cambio, está toda esta parte gustativa. Es la corteza gustativa. También se le conoce como ínsula anterior o opérculo frontal. Bueno. Entonces, en concreto, acabamos de ver la conexión que tienen las yemas gustativas de la lengua y de otras partes muy cercanas con la corteza cerebral y vimos toda la vía que sigue. ¿Comprendieron bien eso? Bueno, vamos a ver qué viene. Ok. Si bien es cierto, nos estuvo explicando cómo las fibras nerviosas llevan el impulso gustativo, nos explicó bien, digamos, los caminos, las vías que utilizó. Pero nos dice a su vez que desde el tracto solitario muchas señales gustativas se transmiten directamente al propio tronco del encéfalo. Es decir, no solamente las señales gustativas llegan con todo el camino que dijimos hasta la corteza gustativa que está en el parietal. Nos dice que hay señales gustativas que se transmiten directamente por el propio tronco del encéfalo hacia los núcleos salivales superior e inferior. Vamos a ver si tengo imagen. Acá. Y vamos a buscar cuáles son los núcleos salivales superior e inferior. Y acá vemos, este es el tronco del encéfalo. Este es el tracto solitario que vemos aquí. Se dan cuenta que ya no es imagen de Guyton. Bueno, acá hay núcleos salivales superior e inferior. Entonces, desde el tracto solitario, que es esto que estamos viendo acá, esto nos va a ayudar a comprender mejor.
Muchas señales gustativas también se transmiten directamente por el propio tronco del encéfalo hacia núcleos salivales superior e inferior. ¿Y por qué se le dicen núcleos salivales que están acá? Porque estos núcleos envían señales, y vamos a ver, hacia las glándulas submaxilar, submandibular, sublingual y parótida. Y miren, ¿a dónde va esto? Hacia la glándula submandibular, glándula sublingual y también van hacia la parótida. Miren acá, ¿notan las conexiones? Sí, profe. Bueno, entonces, esta imagen, que no está en Guyton, le complementa a esta figura, pero conste que la información nos la da Guyton. Entonces, nos ayuda a entender eso que nos está diciendo acá. Y estas señales, entonces, que se transmiten directamente por el tronco del encéfalo, dice, y que envía señales desde el tracto solitario, no solamente hacia arriba, sino envía señales acá. ¿Para qué sirven? Para controlar la secreción de saliva durante la ingestión y la digestión de la comida. Que estas glándulas se encargan de segregar eso. Entonces, allí nos damos cuenta entonces cómo se integran estos reflejos para la salivación, por ejemplo. ¿Y para qué es importante la secreción de saliva? Porque tiene sustancias que sirven para digerir la comida y se segregan cuando uno está consumiendo algo. ¿Comprendieron eso? Bueno, a ver qué viene ahora. Ahora ya vamos a hablar del sentido del olfato. Nos dice que entre los sentidos es el menos conocido de los sentidos. No hay tanta información al respecto. Bueno, y es importante acá nuevamente conocer la estructura de lo que se conoce como membrana olfatoria. Así como vimos toda la estructura que ayuda a que percibamos los sabores, todo lo que existe, las conexiones que hay y hasta dónde viaja la información e incluso qué hace esa información. También nos estaba diciendo que se segregue saliva y para qué es importante. Ahora vamos a ver la membrana olfatoria. Bueno, esto es la histología de la membrana olfatoria. ¿Y dónde está esta membrana olfatoria? En la narina de la fosa nasal que ustedes conocen. Bueno, en cada narina nos dice que la membrana olfatoria ocupa un área superficial de aproximadamente 2.4 centímetros cuadrados. Vamos a conocer esta membrana olfatoria porque es importante que conozcamos su estructura para poder entender cómo funciona. Al conocer las estructuras de todo lo que fuimos hablando, incluso en clases anteriores, ustedes se dan cuenta que es posible comprender la fisiología. Si no comprendiéramos esa anatomía, que en este caso es histología también, nos sería prácticamente imposible comprender la fisiología. Bueno, entonces acá ya nos da a entender. Para tener la sensación del olfato, nosotros decimos en pocas palabras oler, pero evidentemente acá no nos dice oler. Al hecho de oler nos llama sensación del olfato. Entonces, para que pueda haber esa sensación de olfato, tienen que haber células que reciben esa sensación. Y las células que reciben esa sensación se le llaman células olfatorias. Evidentemente, las células gustativas, que son células que reciben la sensación del gusto, no están preparadas para recibir, o sea, yo con mi lengua no huelo. Y lo mismo esto. Entonces, por eso nos dice, son células para percibir la sensación del olfato,
hay células que recepcionan la sensación del olfato. Y a esas células se le llaman células olfatorias. Y bueno, vamos a ver entonces cómo están ubicadas estas células olfatorias. Las células olfatorias, y nosotros tenemos que entender el sentido de esto sería la parte interna, porque ya vemos tracto olfatorio, o sea, ya vemos también que hay nervios, fibras nerviosas acá. Y esta es la parte que está en la narina, que nos dijo en la parte superficial de la narina. Esta sería la parte externa. ¿Se ubican? La parte externa de la membrana olfatoria. Bueno, entonces nos dice, en esta membrana olfatoria, que ya nos dijo bien, tiene aproximadamente 2.4 centímetros cuadrados, y a esta membrana olfatoria la encontramos en la narina. Ya nos dijo bien dónde está ubicada. Dice, hay células olfatorias, y ya sabemos, las células olfatorias son las que van a percibir el olor, la sensación de olfato. Y nos dice, estas células olfatorias son células nerviosas bipolares. Sin embargo, cuando vimos las células gustativas, son células epiteliales especializadas, modificadas. En cambio, las células olfatorias son células nerviosas, que no es lo mismo. La propia célula olfatoria es una célula nerviosa de qué tipo bipolar. Y nosotros ya sabemos lo que es bipolar. Ya aprendimos también. Y nos dice, ¿de dónde derivan estas células olfatorias, que son células nerviosas bipolares? Del propio sistema nervioso central. Acá le tenemos a la célula olfatoria. Estas son las células olfatorias. ¿Están viendo? Sí, profe. Bueno. Aproximadamente hay 100 millones de células olfatorias en todo el epitelio olfatorio. Todo esto es el epitelio olfatorio, que está en la membrana olfatoria, ¿verdad? Y vemos que hay distintos tipos de células. Bueno, y nos dice que entre las células olfatorias hay intercaladas células de sostén, que serían estas que le están sosteniendo. Porque si estas están cada tanto nomás es porque están intercaladas, tiene que haber algo que les esté sosteniendo, son las células de sostén que estamos viendo acá. Así como vimos también en las yemas gustativas, que hay células gustativas y hay células de sostén y células basales, que son las que por mitosis nos dijo que hace que se reproduzcan, se recambien las células gustativas. Bueno, entonces hay células de sostén también en esta membrana olfatoria. ¿Las están viendo? Esta es otra estructura. Estamos conociendo las estructuras. Hasta ahora nos habló entonces la membrana olfatoria, las células olfatorias, ¿verdad? Y nos habla de las células de sostén. El extremo mucoso de la célula olfatoria, y este es el extremo mucoso, con la mucosa nasal, la parte externa, El extremo mucoso de la célula olfatoria forma un botón desde el que nacen 4 a 25 cilios nuevamente. Estos son los cilios. No es muy claro, pero estos son cilios. Este nos ayuda a entender más. Cilio. Acá hay cilios nuevamente. Como todo lo que recién estuvimos viendo y en la clase anterior, con aparato vestibular y aparato auditivo, que es la cóclea. Bueno, hay cilios. Y en este caso son cilios olfatorios, o también se le dicen pelos olfatorios, para que conozcan la sinonimia. ¿Y cuánto hay por cada célula olfatoria? Entre 4 a 25 cilios olfatorios. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, profe. Bueno, nos dice la cuestión del tamaño. El que se pueda acordar, se acuerda, pero no es relevante eso. Para nosotros lo relevante es entender la estructura. ¿Y a dónde se proyectan estos cilios? Hacia el moco. Y nosotros sabemos que acá hay una pequeña película de moco. Hay una mucosidad que es como un lubricante. Ya sabemos eso también. Entonces, hacia esta película de moco, que es esto, esta capita que vemos acá, ahí se proyectan entonces los cilios olfatorios. Estos cilios olfatorios que se proyectan crean una densa maraña en el moco.
y son los encargados de reaccionar a los olores del aire. Nuevamente, el olor que trae el aire del ambiente donde estamos, que ingresa, esta sería por acá ingresa el olor, ¿verdad? Con el aire. ¿Quién capta entonces? Captan estos cilios que nos dijo a qué nivel están. Y a su vez, una vez que es captada, que reaccionan a los olores que captan, le estimulan a la célula olfatoria. Allá entendemos entonces cómo viaja, no le estimula a la célula de sostén, estos cilios. Los cilios le estimulan a la célula olfatoria. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entre estas células olfatorias hay glándulas de Bowman. Este que vemos ahí son glándulas de Bowman, que son pequeñas y hay muchas. Y estas glándulas de Bowman son las que segregan moco, que hacia dónde viene, hacia la superficie, donde justamente va a estar, tiene que estar, donde se va a estar formando, va a estar lubricando la superficie interna de la narina y también donde van a estar los cilios. Entonces, el moco producido por estas glándulas de Bowman. ¿Me están siguiendo? Bueno, un poquito más. Y hoy voy a trazar un poquitito nuestro recreito. Bueno, ¿cómo se excitan estas células olfatorias? Nuevamente, acá vemos, acá le vemos a las células olfatorias. Estas son las células de sostén que están a su lado. Acá estamos viendo los cilios. Y esta es la parte interna. Bueno, entonces, nos está mostrando esta parte del cilio. Quiere decir que esto que vamos a ver, esto hay acá en el cilio. Para que nos ubiquemos entonces qué es lo que nos va a hablar. Y nos va a explicar cómo se excitan estas células olfatorias, porque nos dijo recién que los cilios son los que captan el estímulo oloroso, ¿verdad? Y que luego le transmiten a la célula olfatoria. Y ahora vamos a ver cómo le transmiten. Bueno, la parte de cada célula olfatoria, esta es la célula olfatoria, que responde a los estímulos químicos de este carácter, o sea, estímulos químicos olfatorios, porque están los estímulos químicos gustativos, en este caso estímulos químicos olfatorios que nos llegan a través del aire que respiramos, son los cilios. Entonces, ese es, acuérdense, como todos los que estamos viendo, que les repetí varias veces, son los cilios, digamos, los órganos receptores. La sustancia olorosa entra en contacto con la superficie de la membrana olfatoria, primero difunde hacia el moco, y este es el moco. ¿Por quién era producido el moco? Perfecto. Primero, entonces, el olor difunde al moco que cubre los cilios. Luego dice, se une a las proteínas receptoras presentes en la membrana de cada cilio. Y bueno, ahí nos dice que este cilio tiene membrana celular. Y entonces acá ya vemos, esto es la membrana abajo celular de un cilio. Y nos dice que en la membrana celular de estos cilios hay receptores. Y nosotros ya sabemos que los receptores son proteínas. Ustedes ya se acuerdan los distintos tipos de proteínas de receptores que hay en la membrana celular. Entonces, se une entonces esa sustancia olorosa a esas proteínas receptoras presentes en la membrana de cada cilio. Si nosotros decimos, bueno, sí, ya me doy cuenta, el cilio es el que capta la sustancia olorosa, pero ¿qué parte del cilio? La proteína receptora, ¿dónde se encuentra? En la membrana celular del cilio. Y acá vemos que nos dice que cada proteína receptora, esta es una proteína receptora, acá vemos que recibe el odorante, es la sensación olorosa.
es la sustancia química que tiene olor que viene y dice, se une, esto que es verde, que ven todo esto así, todo esto es un receptor, así el larguito. En realidad, dice, toda proteína receptora es una molécula larga, y bueno, toda esta es la proteína, y es una molécula larga, no tanto. Y dice, se abre paso a través de la membrana. Usted se da cuenta, atraviesa toda la membrana de un lado al otro. Totalmente la atraviesa. Y se dobla, como es larga, vieron que no está recta, por no digo es alargada, pero no está recta, está doblada. Dice aproximadamente unas 7 veces hacia adentro y hacia afuera. ¿Me están siguiendo la descripción? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Hacia adentro y hacia afuera, se va a doblar. El compuesto oloroso, que acá se llama odorante, se une a la porción de la proteína receptora, porque todo esto es la proteína receptora, pero no se une a cualquier parte. Se une a la porción de la proteína receptora que se vuelve hacia el exterior, y esta es la parte externa. Y por eso le llama receptor del odorante. La parte interna de la proteína, que está plegada, que está doblada, sin embargo, está acoplada, esta parte interna de la misma proteína está acoplada, dice, a la proteína G. Estas tres bolitas que ustedes ven acá, alfa, beta y gamma, entre las tres forman lo que se llama proteína G, que nos dice que es una combinación de 3 subunidades. Entonces, por un lado, un extremo, el externo de la proteína receptora, se une al odorante o compuesto oloroso, y el otro extremo es interno y está unido a la proteína G, que la proteína G en realidad son 3 subunidades, alfa, beta, gamma. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dice, al excitarse la proteína receptora, que es porque se unió con el odorante, se desprende una subunidad alfa de la proteína G. Esta subunidad alfa se desprende. Entonces ya no quedan las 3 subunidades, se desprende. Entonces quiere decir que se excitó. El hecho entonces de excitarse la proteína va a hacer que se desprenda. Acá nos dice, nos muestra el sentido de la flecha. La subunidad alfa se desprende de la proteína G. ¿Y a dónde va? Dice a activar a la adenilato ciclasa. Y acá está la adenilato ciclasa. Entonces esta subunidad alfa viene a la adenilato ciclasa y le activa. Esta adenilato ciclasa está fija al interior de la membrana ciliar. Esta es la membrana del cilio y está fija. ¿Y por dónde? Hacia el interior. Esta es la parte interna de la adenilato ciclasa. Cerca del cuerpo de la célula receptora. ¿Cuál es el cuerpo? Este ya es el cuerpo de la célula acá. A su vez, la ciclasa activada, una vez que se activó ya por acción de la subunidad alfa, convierte muchas moléculas de ATP, y acá ven, adenosina, trifosfato de adenosina intracelular, ¿en qué convierte? En monofosfato de adenosina cíclico o AMP cíclico. ¿Están siguiendo todo lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está explicando? Cómo se van a excitar las células olfactorias. Eso es lo que nos está explicando, todo el proceso que está viendo. ¿Siguen hasta allí? Sí, profe. ¿Están comprendiendo? Bueno. Nos quedamos acá, en el AMP cíclico. Finalmente, este AMP cíclico activa otra proteína cercana de la membrana. Y esta es otra proteína de la membrana. Un canal activado
y que es una proteína canal. Acuérdense, hay proteínas de canales, distintos tipos de proteínas. ¿Verdad? Bueno, entonces activa esta proteína canal activado, abre su compuerta y ¿qué pasa? Ingresa el sodio, gran cantidad de iones sodio a través de la membrana hacia el citoplasma de las células receptoras. Entonces ahí va a empezar a ingresar, que las células ya saben, en reposo, esta célula receptora olfatoria es negativo como cualquier célula en reposo. ¿Y cómo se va a estimular, cómo se va a excitar? Ya nos estamos dando el mecanismo. Finalmente se abren estos canales de sodio, ingresa el sodio y ahí se estimula. Entonces, al ingresar el sodio dentro de los sitios y luego a la célula receptora, entonces allí se está excitando. Estos iones sodio elevan el potencial eléctrico dentro de la membrana celular en sentido positivo. Eso excita la neurona olfatoria. Y esta es la neurona olfatoria, que ya dijimos, las células olfatorias se decían son neuronas bipolares. Excita la neurona olfatoria y transmite potenciales de acción. Ya no transmite olor, ya se convirtió entonces esa sensación de olor, de olfato, se convirtió ya en potencial de acción a ese nivel. ¿Y hacia dónde viaja? Hacia el sistema nervioso central. Tiene que ir ahí. ¿Cómo llega por el sistema nervioso central? A través del nervio olfatorio. ¿Qué es este? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bueno. A ver qué viene ahora. Bueno, ahora vamos a tomar un descanso y para las 3:45 estamos de vuelta, ¿sí? Hola, sí.